El sol de la mañana apenas tocaba el asfalto gastado del barrio obrero, un lugar definido por el olor a grasa y el sonido constante de herramientas. A un lado de la calle, Belóscar brillaba con sus ventanas de vidrio ahumado y una recepción que parecía más un concesionario de lujo, un lugar de diagnósticos rápidos, ganancias fáciles y poca alma. Al otro lado, como una reliquia terca, resistía el taller El Legado. Sus paredes estaban manchadas por el tiempo, la pintura descascarada revelando ladrillos antiguos. Era un santuario de motores clásicos, herramientas oxidadas y polvo, un lugar al borde de la quiebra, pero que aún guardaba las historias de 1000 reparaciones. En medio de ese contraste estaba Luna, de 12 años, pequeña para su edad. Casi desaparecía dentro de su mono gastado, manchado de aceites que delataban su pasión. Sus gafas de protección, grandes y ligeramente rayadas, rara vez salían de su rostro, funcionando menos como seguridad y más como una barrera sensorial, un filtro contra un mundo que era siempre demasiado ruidoso y brillante. Observaba la puerta de El Legado, no con miedo, sino con una intensidad enfocada, procesando cada detalle del letrero oxidado. Sus movimientos eran deliberados, casi rituales, mientras ajustaba los guantes en sus manos pequeñas, pero sorprendentemente callosas. Y es en historias como la de Luna que necesitamos tu ayuda. Este canal existe para contar estas batallas silenciosas. Estamos en una misión, una meta loca de llegar a 1000 suscriptores hoy mismo. Por favor, no seas solo un espectador. Haz clic en ese botón de suscribir ahora mismo. Es gratis. Nos ayudas a seguir adelante y nos demuestras que estas historias importan. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo para que sepamos hasta dónde llega la fuerza de Luna. Te necesitamos ahora. Luna era autista. Para la mayoría su comunicación era un desafío. Era verbal, pero dolorosamente literal, desprovista de los filtros sociales que lubrican las interacciones humanas. Esto era frecuentemente interpretado como arrogancia o insubordinación, pero era solo la verdad como ella la veía. Su habilidad extraordinaria, sin embargo, era una comprensión intuitiva y genial de la ingeniería mecánica. No leía manuales, escuchaba a los motores. Donde otros veían metal inerte, ella oía sinfonías de pistones, válvulas y engranajes. Un leve clic fuera de compás, un silbido casi imperceptible, era para ella un grito de diagnóstico. Dentro de El Legado, el señor Arthur, a sus 65 años, barría el suelo con la lentitud de un hombre que ya había aceptado la derrota. Viudo y cansado, veía su taller no ya como un sueño, sino como una carga. Los clientes escaseaban, las deudas se acumulaban, y la pasión que un día lo movió a reparar motores ahora estaba enterrada bajo capas de frustración y nostalgia. Él representaba a la vieja guardia, un mecánico de antaño que entendía de carburadores y platinos, pero se sentía perdido en la era de los escáneres y módulos electrónicos. Estaba a punto de rendirse, de vender el terreno al competidor. Ese competidor era Beto Veloz, el dueño de Belóscar. A sus 40 años, Beto era la antítesis de Arthur. Era un empresario arrogante, más vendedor que mecánico, que valoraba la apariencia y la ganancia por encima de la integridad. Vendía paquetes de servicio, cambios innecesarios y diagnósticos inflados. Beto veía El Legado no como una competencia, sino como un estorbo, un terreno valioso que codiciaba para expandir su imperio de diagnósticos rápidos. Subestimaba a Arthur y más aún subestimaba a la chica rara que se atrevió a trabajar para él por un breve periodo. El despido de Luna, ocurrido hacía menos de una hora, fue el catalizador. Un cliente importante había llevado un coche de lujo alemán a Belóscar, quejándose de un fallo en la aceleración. Beto, después de pasar el escáner más caro del taller, anunció con su voz de vendedor: «Es la transmisión, un problema complejo».
Vamos a necesitar una rectificación completa. Va a costar caro, pero lo resolvemos. El cliente, pálido, asintió, confiando en el brillo del taller moderno y en el discurso seguro del dueño. El equipo de mecánicos estuvo de acuerdo. Nadie se atrevía a cuestionar al jefe. Luna, que estaba limpiando herramientas en la esquina, escuchó el diagnóstico y escuchó el motor. Los dos no coincidían. El motor cantaba una nota de hambre, no de rotura. Se acercó, ignorando la jerarquía del taller, y se detuvo al lado del coche. El escáner está equivocado, dijo, su voz clara y sin emoción, cortando el silencio del taller. No es la transmisión. El motor está recibiendo datos incorrectos. Es el sensor de flujo de aire, una pieza de 300, no una transmisión de 20.000. El silencio que siguió fue pesado, cargado de conmoción. Beto Veloz se puso rojo. La corrección no fue solo técnica, fue una humillación pública, frente a un cliente valioso y todo su equipo. Su autoridad, construida sobre una fachada de competencia, se derrumbó en segundos por la lógica literal de una niña de 12 años. No podía soportarlo. «Coge tus cosas», gruñó, la voz baja y furiosa. «Coge tus cosas y desaparece de aquí, rarita. Estás despedida», señaló la puerta, su desprecio evidente. Luna solo lo miró, sin entender la rabia, solo la orden. Para Luna, el despido era ilógico. Ella había resuelto el problema, había dicho la verdad. La reacción emocional de Beto era un ruido caótico que no podía procesar. No sintió la humillación del insulto, rarita. Sintió la frustración de una ecuación que no cuadraba. ¿Por qué la verdad generaba rabia? Cogió su pequeña caja de herramientas que contenía piezas que ella misma había modificado y salió de Velozcar sin mirar atrás. El mundo social era impredecible, pero los motores siempre tenían sentido. Se detuvo en la acera. La necesidad de ayudar a su madre con las cuentas de casa era un hecho concreto, una tarea que debía ejecutarse. Velozcar era la tarea A. Ahora la tarea A había fallado. Miró al otro lado de la calle. El taller El Legado era la tarea B. Era una secuencia lógica. Apretó el asa de la caja de herramientas e inició el cruce. Fue un viaje corto en metros, pero simbólico. Estaba dejando el mundo de lo superficial, de la ganancia fácil, y caminando hacia el mundo de lo auténtico, del legado. Al entrar en el taller El Legado, el olor la golpeó. No era el olor químico y estéril de Velozcar, sino un aroma rico a aceite antiguo, metal, polvo y décadas de trabajo duro. Era un olor que para ella tenía historia, tenía lógica. El señor Arthur estaba de espaldas, barriendo lentamente. Parecía tan cansado como el propio taller. No oyó entrar a la niña, perdido en sus propios pensamientos de fracaso y en la presión que Beto, veloz, ejercía para que vendiera el terreno. Luna se quedó quieta durante un minuto entero, sus gafas de protección analizando el ambiente. Motores desmontados, herramientas colgadas en ganchos torcidos, un calendario de 1998 todavía en la pared. Era un caos, pero un caos funcional. Esperó pacientemente a que el viejo mecánico la notara. Cuando Arthur finalmente se dio la vuelta, se asustó. Vio solo a una niña perdida, tal vez la nieta de algún antiguo cliente. Abrió la boca para preguntar si estaba bien, si necesitaba ayuda para encontrar a sus padres. Antes de que él pudiera hablar, Luna dio un paso adelante, su voz resonando clara en el silencio polvoriento del taller. «Soy mecánica», afirmó. No preguntó, y fui despedida del taller de su competidor. Hizo una pausa, procesando la siguiente parte de la información necesaria. «¿Tiene un trabajo para mí?». La frase fue dicha con la misma literalidad con la que diagnosticaría un motor. No había súplica, solo un intercambio de información que ella consideraba lógico. El señor Arthur parpadeó, confundido. Miró hacia la calle, buscando una cámara oculta. Una broma, una mecánica. Esa niña
Estaba demasiado cansado para lidiar con bromas. Veía solo a una niña con gafas graciosas. Ella no necesitaba su comprensión. Solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz, de hacer aquello para lo que había nacido. Es una sensación que quizás muchos de ustedes conocen, la de tener algo valioso por dentro y que el mundo solo consiga ver el envoltorio. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Cuéntanoslo en los comentarios. El señor Arthur la miró, el agotamiento luchando contra la incredulidad. ¿Una mecánica? Esa niña apenas parecía poder sostener una llave inglesa. Mira, niña, comenzó, la voz áspera por la falta de paciencia. No tengo tiempo para bromas. Estoy a punto de perder este lugar. La mención de su competidor, Beto Veloz, solo aumentó su irritación. Beto era un buitre sobrevolando su taller, esperando que finalmente cayera. Lo último que necesitaba era una broma de mal gusto. Estaba estresado, las cuentas se acumulaban y la oferta de Beto por el terreno era casi un insulto, pero pronto sería su única opción. Él se rió, un sonido seco y sin humor. ¿Fuiste despedida por Beto? Déjame adivinar. Le dijiste que sus escáneres estaban equivocados. Luna solo inclinó la cabeza, confirmando la información. Arthur suspiró, el último resquicio de paciencia agotándose. No tenía energía para discutir. Necesitaba que ella se fuera por su cuenta, que entendiera la imposibilidad de la situación. Su mirada barrió el taller, buscando el mayor impedimento, la tarea más inútil que podría delegarle para desanimarla de una vez por todas. Su mirada se posó en la esquina más oscura del taller. Cubierto por una lona polvorienta, estaba el fantasma de su antigua gloria. Un motor V8 clásico de un coche de coleccionista, una pieza legendaria que había ganado carreras en los años 70. El coche había sido destruido en un accidente hacía una década, pero el dueño original, un amigo de Arthur, le pidió que salvara el motor. Era un monumento a su propio fracaso. Había pasado meses intentando hacerlo funcionar, pero un fallo interno, un misterio mecánico, lo había convertido en una tumba de metal. Arthur quitó la lona, revelando el bloque de motor macizo, oxidado en algunos puntos, pero aún imponente. «¿Quieres un trabajo?», dijo, ahora con un tono de burla deliberado, casi cruel. «Genial, haz que esto funcione». Golpeó con los nudillos el metal frío. «Este motor lleva muerto 10 años. Nadie en la ciudad ha podido repararlo. Ni siquiera yo. Esperaba que ella entendiera la broma, que viera lo absurdo y se fuera. Le estaba dando una excusa para rendirse. Luna, sin embargo, no oyó el sarcasmo. Oyó una instrucción. No oyó «es imposible». Oyó «haz que esto funcione». Se acercó al V8, sus ojos protegidos por las gafas recorriendo cada centímetro del bloque. Para Arthur era chatarra. Para Luna era un rompecabezas complejo y fascinante. Extendió la mano y colocó la palma sobre el colector de admisión, como si sintiera el pulso de un paciente. Se quedó en silencio absoluto, escuchando la historia que el metal silencioso contaba. Arthur negó con la cabeza, incrédulo ante la escena, y se dio la vuelta. Fue a su pequeña oficina en el fondo. El sonido del teléfono sonando lo sacó de su irritación. Era el banco. El gerente hablaba de la ejecución de la hipoteca, de la última oferta de Beto Veloz por el terreno. La presión estaba aumentando. Beto no solo quería el taller, quería borrar el legado del mapa, consolidar su dominio en el barrio. Arthur colgó, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Se había olvidado por completo de la chica. Mientras Arthur se ahogaba en papeles y deudas, Luna comenzó su ritual. Abrió su pequeña caja de herramientas. Dentro no había llaves inglesas comunes ni vasos estándar. Había pequeños instrumentos de medición que ella misma había modificado, micrómetros ajustados e incluso un pequeño endoscopio que adaptó de una webcam antigua. No cogió una llave inglesa, cogió un estetoscopio modificado y comenzó
a auscultar el bloque del motor, golpeando levemente en diferentes puntos con un pequeño martillo de goma, escuchando la resonancia del metal. Trabajó con una intensidad que era casi aterradora. El sol se puso, y la luz fría de las lámparas fluorescentes del taller tomó su lugar. Arthur salió de la oficina horas después, esperando encontrarla llorando de frustración o simplemente desaparecida. En lugar de eso, la encontró con la mitad del motor desmontado. Pero no era un desmonte caótico. Las piezas estaban organizadas en el suelo en un orden casi quirúrgico. Parecía saber exactamente hacia dónde se dirigía, moviéndose con una economía de gestos que rozaba la perfección. El primer día se transformó en la primera noche. Arthur, ahora intrigado a su pesar, solo observaba. Vio a Luna coger una de las bielas y analizarla bajo una lupa. Negó con la cabeza. «Incorrecto», murmuró para sí misma. «El peso está mal». Fue al viejo torno mecánico de Arthur, una máquina que él apenas usaba, y con una precisión que él no creía posible en esa máquina antigua, comenzó a mecanizar la pieza, eliminando micrómetros de material para equilibrarla perfectamente con las demás. Él intentó intervenir. «Niña, tienes que irte a casa. Comer». Le llevó un sándwich y un vaso de leche. Luna ni siquiera levantó la mirada. La comida quedó intacta a su lado. Estaba en su refugio, su mundo de lógica y orden. El caos del mundo exterior, las deudas de Arthur, la arrogancia de Beto, nada de eso existía allí. Existía solo el problema y la solución. No estaba solo reparando piezas, estaba rediseñando fallos de ingeniería de 50 años atrás, optimizando el flujo de aire de las válvulas, puliendo conductos. Pasaron 36 horas. Luna no salió del taller. Arthur, ahora dividido entre la lástima y una admiración reticente, durmió en un catre viejo cerca de la puerta, despertando de vez en cuando para verla trabajar bajo la luz fría de una lámpara de servicio. Parecía una cirujana en una sala de operaciones. Entonces, el silencio de la madrugada se rompió. No fue una explosión, ni un fallo. Fue un sonido bajo, gutural y perfectamente afinado, un ronroneo. El señor Arthur saltó del catre, el corazón disparado. No oía ese sonido desde hacía una década. El V8, el motor imposible, estaba vivo. Corrió hacia el motor que ahora estaba montado y funcionando en un soporte. No estaba solo funcionando, estaba perfecto. No había vibración, no había humo. El sonido era limpio, poderoso, una sinfonía mecánica que creía que nunca más oiría. Luna estaba al lado, escuchando con los ojos cerrados, haciendo un microajuste en el carburador con un destornillador fino. El motor respondió instantáneamente, su rotación subiendo y bajando con una suavidad imposible. «¿Cómo?», fue todo lo que Arthur pudo decir. La voz entrecortada. Estaba mirando un milagro. Luna abrió los ojos y señaló. El equilibrado del cigüeñal estaba 0.02 milímetros fuera del centro de fábrica, causando una vibración armónica que rompía el sello de la válvula del cilindro 7. Habló como si estuviera leyendo una lista de la compra, y el diseño de las válvulas de admisión era ineficiente para la gasolina moderna. Las rediseñé. No solo lo reparó, innovó. El escepticismo de Arthur no solo desapareció, fue aniquilado. Miró a esa niña de 12 años con su mono sucio y sus gafas de protección, y por primera vez en años sintió algo que no era derrota, sintió esperanza. Esta chica no era una broma, era una ingeniera de un calibre que él nunca había encontrado. Era una prodigio. En ese momento se dio cuenta de que la frase de ella no fue una petición de empleo, fue un salvavidas. En ese exacto instante, el sonido de un motor caro y moderno interrumpió el ronroneo del V8. Un sedán de lujo alemán, el mismo coche de Veloscar, entró lentamente en el taller. El propietario, un hombre rico e impaciente, descendió. Había descubierto dónde estaba Luna a través de un aprendiz del taller de Beto que
Presenció la escena del despido con admiración secreta por el coraje de Luna. «Fuiste tú», dijo el hombre, señalando a Luna, ignorando completamente a Arthur. «Tú dijiste que era el sensor de flujo de aire». Luna asintió. «Beto Veloz cambió el sensor, como dijiste», continuó el hombre frustrado, «pero el coche sigue fallando a altas revoluciones. Dice que ahora debe ser el módulo de inyección y quiere cobrarme una fortuna. Ya no le creo, te creo a ti». Le lanzó las llaves a Arthur, que las atrapó en el aire aturdido. Luna caminó hacia el coche moderno, ni siquiera necesitó sus instrumentos, simplemente se detuvo y escuchó el motor en ralentí durante 30 segundos. El mundo exterior pareció desaparecer mientras procesaba los datos auditivos. Arthur y el propietario observaban en silencio. Ella entonces se volvió hacia Arthur. «Cambió el sensor», afirmó, «pero usó una pieza de recambio de baja calidad. La lectura de voltaje es inconsistente bajo carga, y no limpió los contactos del mazo de cables». Cogió su caja de herramientas, tomó un multímetro y un frasco de disolvente específico. No pidió permiso, simplemente comenzó a trabajar. Desmontó la entrada de aire, limpió meticulosamente los contactos eléctricos del conector y le pidió a Arthur que llamara al concesionario y comprara un sensor original de fábrica, especificando el número exacto de la pieza. El propietario del coche observaba, fascinado, mientras Arthur, el viejo maestro, corría hacia el teléfono como un aprendiz siguiendo las órdenes de la niña. 20 minutos después, con la pieza original instalada, Luna arrancó el coche. El motor rugió con una salud que el propietario no oía desde que lo compró. «Da una vuelta», dijo Luna. El hombre lo hizo, acelerando calle abajo y volviendo con una amplia sonrisa en el rostro. «Está perfecto», exclamó. Sacó un fajo de dinero de la cartera y le pagó a Arthur el doble de lo que Beto había cobrado por la pieza equivocada. «Está contratada, ¿verdad?», dijo el hombre a Arthur, que solo asintió, aún en shock. Arthur finalmente entendió lo que tenía en sus manos. Esta niña no era solo una esperanza, era su única oportunidad. Cada palabra de duda que Beto y el mundo lanzaron sobre ella solo la volvieron más enfocada, pues sabía que el verdadero desafío no era demostrar a los demás, sino reparar lo que estaba roto. Si alguna vez te has sentido así, subestimado, pero sabiendo tu valor y tu capacidad, suscríbete aquí en el canal. Tu historia de superación es lo que mueve nuestro legado. La noticia viajó rápido. El mundo de los coches de lujo y de los coleccionistas es pequeño y está conectado. El propietario del sedán contó la historia en su club de automóviles. La chica rara que Beto despidió estaba obrando milagros en el taller en quiebra de Arthur. El hombre para quien Arthur estaba guardando el V8 desde hacía una década oyó la noticia de que el motor estaba vivo y corrió al taller, llorando de alegría al oír su ronroneo. En Veloz Car, Beto Veloz estaba lívido. No solo había perdido un cliente premium de forma humillante, sino que lo había perdido a manos del taller polvoriento de Arthur. Y lo peor de todo, lo había perdido por la niña a la que había llamado públicamente Rarita. Su arrogancia fue herida, pero su instinto de negocios fue amenazado. Vio el potencial de Luna transformarse en una amenaza directa a su monopolio de diagnósticos sobrefacturados. La ira de Beto se transformó en malicia calculada. No podía competir con la habilidad de Luna. Ella era genuina y él era una fachada. Por lo tanto, tendría que destruirla de otra forma. Llamó a su abogado. «Esa deuda de Arthur, la hipoteca, quiero ejecutarla ahora». También llamó a un contacto en la inspección del ayuntamiento. «Quiero una inspección sorpresa en el taller El Legado. Busquen cualquier cosa, violaciones de seguridad, trabajo infantil, cualquier cosa». La presión sobre Arthur se multiplicó por 10. Ahora no eran solo llamadas del banco. Eran notificaciones oficiales, amenazas legales,
Beto estaba usando todo su peso financiero e influencia para aplastarlos antes de que pudieran resurgir. Empezó a esparcir rumores venenosos, que Arthur estaba senil, que era irresponsable dejar a una niña con problemas mentales cerca de máquinas peligrosas. Estaba pintando la genialidad de Luna como un riesgo, una inestabilidad. Mientras la batalla legal y financiera se intensificaba afuera, algo nuevo sucedía dentro del taller El Legado. El flujo de clientes cambió. Los coches del día a día, que buscaban cambios de aceite baratos, dejaron de venir, intimidados por los rumores de Beto, pero fueron reemplazados por un nuevo tipo de clientela. Coleccionistas de coches clásicos con problemas que nadie más podía resolver. Pilotos de carreras de aceleración locales que necesitaban motores afinados con precisión de milisegundos. No venían por Arthur, venían en peregrinación. Traían sus motores imposibles, sus proyectos abandonados, y se los presentaban a Luna como ofrendas. He oído decir, comenzaban, que eres la chica que susurra a los motores, y Luna, ajena al drama financiero o a la reputación que estaba construyendo, solo escuchaba el motor, analizaba el problema y comenzaba a trabajar, resolviendo en horas lo que otros mecánicos no resolvieron en años. Sin embargo, esta nueva demanda trajo un nuevo tipo de desafío: el ruido. El taller, antes silencioso y moribundo, ahora estaba vivo, con el sonido de motores potentes, herramientas neumáticas y clientes discutiendo. Para la sensibilidad auditiva de Luna era una cacofonía. El mundo se estaba volviendo demasiado ruidoso, demasiado rápido. Comenzó a usar sus gafas de protección incluso en interiores y protectores auditivos debajo de ellas, intentando crear una burbuja de silencio para poder concentrarse. Hubo un día en que dos clientes discutían en voz alta sobre un carburador, mientras una radio ponía música alta y una lijadora estaba encendida en el fondo. La sobrecarga sensorial fue instantánea. Luna soltó una herramienta cara que cayó al suelo con un estruendo metálico. Se llevó las manos a los oídos, un gemido bajo escapando de su garganta. Se acurrucó en la esquina, el mundo disolviéndose en un ruido blanco y doloroso. Estaba vulnerable, humana, una niña sobrecargada. Arthur, que ahora la observaba con un instinto protector de abuelo, vio el colapso inminente. Actuó rápidamente. Apagó la radio, gritó a los clientes que se callaran y apagó la lijadora. El silencio repentino fue casi tan impactante como el ruido. Se acercó a Luna lentamente. «Está todo bien, niña. El ruido se ha ido». No la tocó. Sabía que eso sería peor. Solo se quedó a su lado, ofreciendo una presencia tranquila. Aprendió a reconocer las señales. Reorganizó el taller, creando una zona de silencio para ella en el fondo, cerca de donde el V8 estaba ahora montado en un pedestal. El motor, su primer triunfo, se convirtió en su ancla. Cuando el 170 caos del taller principal se volvía insoportable, ella se retiraba allí. El sonido rítmico y lógico del V8 en ralentí era su refugio, el único sonido en el mundo que calmaba su mente. La resiliencia de Luna no estaba en soportar el caos, sino en encontrar orden dentro de él. Volvía al motor, ponía las manos en el bloque caliente, cerraba los ojos y se reequilibraba. El legado del taller se estaba reconstruyendo, no a pesar de su condición, sino debido a su perspectiva única. Ella no veía el mundo como los demás, y era por eso que podía reparar lo que los demás ni siquiera podían ver, que estaba roto. La batalla contra Beto estaba lejos de terminar, pero ahora tenían un arma que él no podía comprar: genialidad pura. La maniobra legal de Beto Veloz cayó como una sentencia de muerte. Un oficial de justicia entregó la notificación final. Una deuda antigua de un proveedor que Beto había comprado en secreto estaba siendo ejecutada. El señor Arthur tenía exactamente 24 horas
para pagar el valor total, una cantidad que no veía en años, o el taller El Legado sería subastado, directo a las manos de su competidor. La derrota era palpable, un sabor a cenizas en la boca del viejo mecánico. Se sentó en el mismo banco donde Luna había diagnosticado el V8, la cabeza entre las manos, el papel temblando en su agarre. La esperanza, sin embargo, estaba a pocos metros de distancia. El motor V8, ahora pulido y rugiendo dentro del chasis restaurado del antiguo coche de Middomes, coleccionista de Arthur, era su única e improbable apuesta. La feria de coches clásicos de nivel estatal comenzaría a la mañana siguiente. El gran premio para la mejor restauración de motor clásico era, por una ironía del destino, casi exactamente el valor de la deuda. Era una oportunidad en 1.000.000, una apuesta desesperada contra los restauradores más ricos y mejor equipados del estado, pero era la única que tenían. El honor del taller sería defendido por el motor que Luna resucitó. La noche fue consumida por una tensión casi eléctrica. Arthur, mordiéndose las uñas, intentaba pulir el cromo del coche, pero sus manos temblaban demasiado. Estaba apostando su vida entera al trabajo de una niña de 12 años. Luna, por otro lado, estaba ajena a la presión financiera. Su enfoque era absoluto y técnico. Para ella, el motor no iba a ganar dinero, iba a competir. Y si iba a competir, tenía que ser perfecto. Pasó horas afinando la mezcla de aire y combustible, ajustando el punto de ignición con un rigor casi obsesivo, escuchando cada cilindro como un maestro afinando su orquesta. Al día siguiente, la feria era un asalto a los sentidos. Motores cromados brillaban bajo el sol. El olor a cera y gasolina de alto octanaje flotaba en el aire, y el sonido de rock clásico competía con el rugido de los V8. El taller El Legado llegó en un remolque oxidado, un contraste flagrante con los transportadores climatizados de los otros competidores. Arthur estaba pálido de nervios, su traje antiguo pareciendo fuera de lugar. Luna, por su parte, estaba en su elemento de lógica, usando sus protectores auditivos bajo las gafas de protección, filtrando el caos social para enfocarse solo en los datos mecánicos. Su coche, una reliquia polvorienta con un corazón nuevo, era el desvalido. Los equipos de restauración, con sus uniformes bordados, miraron con desdén a la niña de mono sucio y al viejo mecánico. Pero entonces, Arthur encendió el motor, el sonido. El sonido que Luna había creado silenció los alrededores. No era solo ruidoso, era limpio. Era un rugido gutural, perfectamente equilibrado, una sinfonía de ingeniería que los jueces, hombres canosos que eran ingenieros de carreras retirados e historiadores de motores, reconocieron inmediatamente. Se aglomeraron impresionados, haciendo preguntas que Arthur orgullosamente dirigía a Luna, quien respondía con precisión clínica. Beto Veloz también estaba en el evento. No estaba compitiendo. Estaba allí para ser visto, para hacer contactos, para cimentar su imagen de éxito. Cuando vio el coche de Arthur, se rió. Pero cuando vio a los jueces, los hombres más respetados de la industria, escuchando atentamente cada palabra de Luna, su sonrisa desapareció. Vio su plan de adquisición de 24 horas amenazado. Si Arthur ganaba el premio, se escaparía. La arrogancia de Beto se transformó en un veneno frío. Necesitaba actuar. El momento del sabotaje fue sutil, casi invisible. Mientras los coches se alineaban para la evaluación final, donde los motores serían encendidos y analizados bajo carga ligera, Beto se acercó. «Arthur, no puedo creer que esta chatarra arrancara», dijo con una falsa camaradería. Le dio una palmada amistosa en el hombro a Arthur, distrayéndolo. Con la otra mano, oculto por la multitud, metió la mano bajo el borde del capó, cerca del cortafuegos. Con un tirón rápido y entrenado, desconectó el sensor de posición del cigüeñal, un componente vital que le decía al motor cuándo disparar las
Bujías. Llegó su turno. Los jueces, con carpetas en mano, se detuvieron frente al coche. Señor Arthur, por favor, encienda el motor para la evaluación final. Arthur, con una última mirada de esperanza hacia Luna, entró en el coche y giró la llave. El resultado fue instantáneo y catastrófico. El motor, que antes ronroneaba perfectamente, ahora tosía, se ahogaba y explotaba. Humo negro salió del escape. El bloque del motor se sacudió violentamente. El sonido de metal golpeando contra metal resonó por el pabellón. Era el sonido de la muerte mecánica. Arthur giró la llave de nuevo, desesperado. No, no, estaba perfecto, lo juro, estaba perfecto, gritó, el pánico apoderándose de su voz. La multitud murmuró, algunos con lástima, otros con burla. Los jueces negaron con la cabeza decepcionados. Un problema intermitente grave, dijo uno de ellos, haciendo una anotación. ¡Qué pena! La derrota estaba sellada. Desde lejos, Beto Veloz observaba, una sonrisa de pura arrogancia, extendiéndose por su rostro. Había ganado. El taller El Legado estaba acabado. Mientras Arthur golpeaba el volante desesperado, Luna permaneció inmóvil. No entró en pánico. No lloró. El caos emocional de Arthur era solo ruido de fondo. Estaba procesando datos, el sonido del fallo. No era un pistón roto o una válvula torcida. El motor estaba mecánicamente sano. Era un fallo de información. El motor estaba recibiendo datos erróneos. Era ilógico. Y si era ilógico, tenía una causa. Miró a Arthur, que estaba pálido como un fantasma, implorando con los ojos. Luna entonces levantó una pequeña mano enguantada. «Silencio», dijo. Su voz no era alta, pero cortó el ruido de la feria. Los jueces, sorprendidos por su calma, dejaron de escribir. «Señor Arthur, apague el coche, por favor». Arthur, sin nada más que perder, obedeció. El silencio que siguió fue pesado. La humillación del taller estaba expuesta para que todos la vieran. Luna cerró los ojos durante 3 segundos enteros. Filtró el olor a palomitas de maíz, los murmullos de la multitud, la respiración entrecortada de Arthur. Se concentró en el eco del fallo, el olor a combustible no quemado, el timing de las explosiones en el escape. Era un fallo de encendido, pero no era aleatorio, era total. El motor no sabía cuándo disparar. El sensor, murmuró para sí misma. No está leyendo. Abrió los ojos. Su expresión no era de miedo, sino de enfoque absoluto. Ignoró las miradas de lástima de los espectadores y el escepticismo de los jueces. Caminó tranquilamente hacia su pequeña caja de herramientas que estaba en el suelo al lado del coche. No cogió una llave inglesa. Cogió su multímetro modificado y un rollo de alambre de cobre de alta calidad que usaba para ajustes finos en sistemas de sonido junto con un puñado de pinzas de cocodrilo. Ya no estaba compitiendo, estaba resolviendo un problema. Caminó hacia el frente del coche y sin pedir permiso abrió el pesado capó. Los jueces y Arthur se inclinaron. No fue al carburador ni a las bujías. Sus manos pequeñas y precisas fueron directas al mazo de cables principal cerca del cortafuegos. Siguió los cables con los dedos y entonces lo vio. El conector del sensor del cigüeñal estaba suelto, colgando. Vio la marca de un dedo limpio en la grasa a su alrededor. Fue deliberado. Podría simplemente conectarlo, pero eso sería admitir que se soltó solo. Y vio a Beto observando, su sonrisa arrogante vacilando en confusión. Miró el conector. El tirón había dañado uno de los diminutos pines. Simplemente reconectar no garantizaría una señal limpia. La solución lógica era eliminar el punto de fallo. Miró a Arthur. Sostén el multímetro. En un borrón de movimientos rápidos y precisos, cortó los cables de ambos lados del conector de plástico. Los jueces ahogaron un grito. Estaba mutilando un mazo de cables de un coche clásico frente a ellos. El conector está comprometido, afirmó. En menos de 90 segundos, peló las puntas de los cables.
Usó las pinzas de 1900 cocodrilo y su rollo de alambre de cobre para crear un bypass directo, soldando los contactos con precisión quirúrgica, creando un puente de información perfecto y sin resistencia. Los jueces, ambos ingenieros mecánicos experimentados, miraban boquiabiertos. Lo que acababa de hacer era una reparación de nivel de emergencia de Fórmula 1, un procedimiento que le llevaría a un mecánico experimentado 1 hora en un taller limpio. Lo hizo en menos de 2 minutos, en medio de un evento ruidoso, con las manos sucias de grasa usando herramientas improvisadas. No solo reparó el problema, creó una conexión más fuerte y más rápida que la pieza de fábrica. Luna retrocedió, limpiándose las manos en el mono. Miró a Arthur, que la miraba como si fuera una aparición. «Enciende», ordenó. Ella dio el paso final, no para complacer a los jueces o derrotar a Beto, sino para demostrarse a sí misma que la lógica y la verdad siempre vencen al caos. Su lucha no era en vano. Arthur respiró hondo y giró la llave. El motor no solo arrancó, explotó en vida con un rugido tan feroz e instantáneo que hizo que la multitud diera un paso atrás. El bypass había mejorado el tiempo de respuesta de la señal. El motor estaba, imposiblemente, funcionando mejor que antes del sabotaje. El rugido ensordecedor del V8, ahora más saludable y potente que nunca, resonó como un trueno por el pabellón de la feria. Los jueces se quedaron en silencio absoluto por un largo momento, sus expresiones cambiando de escepticismo a puro asombro. Ya no miraban el motor, miraban a Luna. El ingeniero jefe, un hombre canoso con décadas de experiencia, se acercó lentamente, recogió el conector roto que ella había descartado y analizó el bypass que ella creó en el mazo de cables. «Esto», dijo, su voz embargada de admiración, «es la reparación de campo más elegante, rápida y técnicamente perfecta que he presenciado en 30 años de carrera». Se volvió hacia la multitud, que esperaba ansiosamente. No hubo deliberación. Levantó el micrófono. «Señoras y señores, el premio a la mejor restauración de motor clásico no va solo para la restauración, sino para esta demostración de genialidad pura. El ganador es el taller El Legado». Arthur rompió a llorar, agarrando el hombro de Luna, que solo observaba los aplausos, procesando la nueva oleada de ruido. La aclamación fue inmediata. Por primera vez, los aplausos y los gritos no eran por un coche pulido, sino por una mente brillante. Los otros competidores, equipos enteros de hombres experimentados, que antes miraban con desdén a la niña de mono, ahora se acercaban con un respeto profundo, queriendo estrechar la mano de Arthur y principalmente felicitar a la niña. Se convirtió en esos 5 minutos en una leyenda instantánea en el circuito. Los fotógrafos del evento rodearon el coche, no enfocando el cromo, sino el rostro de Luna, parcialmente oculto detrás de las gafas de protección. Sintiendo la nueva sobrecarga sensorial, esta vez de admiración, Arthur, en su primer acto como verdadero protector, se interpuso entre ella y los flashes. «Gracias, gracias», decía, la voz embargada de orgullo, protegiendo a su prodigio. Mientras Arthur recibía el cheque simbólico gigante y el trofeo, el juez jefe, aún intrigado por el sabotaje, llevó el conector dañado a una luz más fuerte. La marca de dedo limpio en la grasa era obvia, pero el pin de plástico roto no parecía ser resultado de desgaste o vibración. Había sido tirado con fuerza lateral. «Esto no se soltó solo», murmuró a un guardia de seguridad del evento. «¿Dónde está el dueño de Veloscar? Estaba cerca de este coche momentos antes de la evaluación». Pidió, alegando una posible interferencia en la competición, que verificaran las cámaras de seguridad del pabellón. La arrogancia de Beto lo había llevado a actuar a plena vista, y la verdad estaba a punto de ser revelada. La filmación de las cámaras de seguridad era clara, capturada en alta definición. Mostraba a Beto, veloz, acercándose al coche de El Legado,
la falsa camaradería al distraer a Arthur con una palmada en el hombro, y la otra mano, rápida y traicionera, metiéndose bajo el capó y tirando del conector. La evidencia era irrefutable. La organización de la feria, queriendo evitar un escándalo público pero necesitando actuar, confrontó a Beto discretamente entre bastidores. Pálido, intentó negar, pero el video no mentía. Fue invitado a retirarse permanentemente del evento y fue vetado de futuras competiciones. La noticia de su descalificación por conducta antiética se extendió como la pólvora. El nombre Veloz Car pasó de ser sinónimo de modernidad a sinónimo de fraude. La derrota de Beto fue más allá de la humillación pública. El dueño del coche de lujo alemán, el primer cliente que Luna había salvado, también estaba en la feria y lo presenció todo desde el público. Ató cabos, el diagnóstico inicial erróneo, la pieza de recambio de baja calidad y ahora el sabotaje. Se dio cuenta de que Beto no era solo incompetente, era activamente deshonesto. Fue el primero en abrir una investigación formal por fraude contra Veloz Car. Pronto, otros clientes que se sintieron estafados siguieron el ejemplo. El imperio de Beto, construido sobre apariencias y ganancias fáciles, comenzó a desmoronarse. Fue derrotado no por la fuerza, sino por la competencia superior y la integridad silenciosa de la niña que más despreció y subestimó. Esa noche, el taller El Legado estaba silencioso, pero diferente. La luz principal estaba encendida no por necesidad, sino por celebración. Arthur se sentó en su vieja silla, sosteniendo el trofeo de primer lugar en una mano y el cheque que salvaría su taller en la otra. El metal estaba frío, pero el alivio era cálido. Miró a Luna. Ella no estaba celebrando. Estaba en su esquina, cerca del B8 ahora estacionado, organizando meticulosamente sus herramientas, limpiando la grasa de la competición. Estaba restaurando el orden después del caos. Arthur se dio cuenta de que el dinero del premio era la menor de las victorias. La verdadera victoria fue el retorno de la pasión, el rescate de su propio legado, todo traído por ella. A la mañana siguiente, Arthur hizo algo que no hacía en 20 años. Arrancó el calendario polvoriento de 1998 de la pared. Fue a su escritorio y cogió un trozo de madera limpia y pintura. Con su mejor caligrafía, pintó un nuevo letrero. Área de trabajo de la maestra Luna. Silencio, por favor. Genia trabajando. Lo clavó encima de su esquina. Cuando Luna llegó, leyó el letrero procesando la información. Miró a Arthur. Maestra no es un título técnico oficial, dijo. Arthur sonrió con los ojos llorosos. Para ti, lo es. Ya no era un viejo escéptico y en quiebra. Era el mentor orgulloso, el guardián de su sucesora. Finalmente aprendió que la genialidad no tiene edad, género o etiqueta. El taller se salvó, pero no volvió a la normalidad. Evolucionó. La historia de la feria, del motor imposible y de la reparación, en 2 minutos se convirtió en una leyenda en el mundo automotriz. El taller El Legado dejó de ser el lugar para cambiar el aceite y se convirtió en un centro de referencia nacional para casos mecánicos imposibles. Coleccionistas enviaban sus coches raros en transportes cerrados desde otros estados, no para Arthur, sino específicamente para Luna. El teléfono no paraba de sonar. Arthur ahora actuaba como gerente, filtro y protector, asegurando que solo los desafíos más complejos y los clientes más respetuosos llegaran hasta ella. El taller estaba más ocupado que nunca, pero ahora funcionaba bajo los términos de Luna, con orden, lógica y respeto absoluto por su necesidad de silencio. El arco de Luna fue único. Ella no cambió su esencia para adaptarse al mundo. El mundo, al menos el pequeño mundo del taller El Legado, fue el que cambió para adaptarse a ella. Siguió siendo autista, literal y genial. Su frustración con la lógica fallida de los humanos disminuyó.
ya que ahora tenía a Tip Arthur para traducir el caos social.